Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la última sesión del seminario del campo de conocimiento de desarrollo económico. En esta ocasión, en este semestre, pues fue un homenaje a un economista de la facultad, Manuel Noyola, y cerramos esta cuarta sesión con un invitado de honor, el doctor Leonardo Lomelí. Voy a hacer una breve presentación y le voy a dar la palabra. El doctor Leonardo Lomelí es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad. En los 3 exámenes respectivos obtuvo mención honorífica. Ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía desde el 1 de noviembre de 2022. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia de la política económica en México, del porfiriato a la posrevolución. Ha sido admitido para formar parte de la Academia Mexicana de Ciencias como miembro regular. Actualmente es el secretario general de la UNAM. El doctor Lomelí nos presenta una charla intitulada La teoría de la inflación de Noyola en el contexto de la economía mexicana de su tiempo. Pues bienvenido, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a varias apreciadas colegas y maestros míos, más, aquí en el edificio del posgrado de la facultad. Y cuando se organizó el ciclo, pues me pareció interesante reflexionar sobre la gran aportación de Noyola en el contexto precisamente en el que surge. Es un contexto muy particular, es un contexto de lo que pasa inmediatamente después de la devaluación de 1954, que es un momento de mucha discusión y de mucha reflexión de la política económica. Algo de esto se ha recuperado en diversas publicaciones, una de ellas, la más reciente, por cierto, de la doctora María Eugenia Romero Sotelo, sobre la discusión que sostuvieron 4 secretarios de Hacienda a raíz de la devaluación. Pero es en este contexto en el cual se da un debate sobre el desarrollo económico de México, sobre el papel de la inflación, y es en este contexto precisamente en el que surge la aportación de Noyola. Y bueno, pues, como punto de partida, ¿quién era Noyola? Noyola es un economista potosino, nace en 1922 en San Luis Potosí, en el gobierno de Álvaro Obregón, que es el gobierno en el que se inicia propiamente la reconstrucción económica. Es uno de los economistas más brillantes de su tiempo, y eso lo han reconocido economistas de todo signo ideológico. Estudió en la Escuela Nacional de Economía, estudió en el Centro de Estudios Sociales, así se llamaba entonces, o sea, más sociológicos, del recién creado Colegio de México. Tuvo la oportunidad de ser discípulo del maestro Jesús Silva Herzog en la escuela, tuvo la oportunidad de relacionarse con Víctor L. Urquidi en el Colegio de México, tuvo también la oportunidad de participar brevemente en el Fondo Monetario Internacional, pero lo suficiente para darse una idea de cuáles eran los planteamientos, el enfoque a partir del cual el fondo veía los problemas inflacionarios de la época, y tuvo también la posibilidad de participar muy tempranamente en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hay que decir aquí, y esto me lo contó hace algunos años en una comida de un homenaje que se le organizó Osvaldo Zunkel, que él, junto con Víctor L. Urquidi y Noyola, participaron en un estudio que solicitó el gobierno de México a la CEPAL después de la devaluación de 54, pero que no le gustaron las conclusiones y las recomendaciones. Ahorita van a ver por qué. Y eso fue determinante en gran medida para que Urquidi se saliera de la CEPAL. Noyola se queda, va como miembro de la misión económica que manda la CEPAL a Cuba, al triunfo de la Revolución Cubana en 59 y 60. Y después él decide quedarse en Cuba, apoyar el gobierno de la Revolución, renuncia a la CEPAL, se queda a participar de manera muy destacada con el Che Guevara, que fue director del Banco Central y después
ministro de Industria, eso ha haber sido toda una experiencia, y fallece en un accidente de avión en noviembre de 1962, cuando viene de regreso de una reunión multilateral que había ocurrido en Río de Janeiro. Un año antes había ido a Punta del Este acompañando a Che Guevara. En esta ocasión venían de Río y el avión se estrella muy cerca de Lima, pero incluso hubo toda clase de especulaciones porque en ese vuelo originalmente iba a viajar el Che. Entonces hubo quien insinuó o hubo quien de plano afirmó que no había sido un accidente, que había sido un atentado y que iba dirigido al Che. Lo cierto es que ahí fallece Loyola a los 40 años. Es muy interesante destacar que las principales aportaciones de Loyola las hace en la revista de la Facultad de Investigación Económica. Ahí hay 3 artículos en particular que son los más interesantes. Uno sobre el Fondo Monetario Internacional. Lo reeditó nuevamente la revista en los años 80, una breve introducción de Pepe Ayala. El clásico sobre el desarrollo económico de América Latina y la inflación, que es donde plantea su teoría de la inflación. Y hay otro sobre el pensamiento económico latinoamericano en los últimos 25 años, así se llama. Se publica, la mayor parte de los artículos se publican entre 55 y 56. Entonces, es un autor no solamente formado en nuestra escuela, sino que hizo sus contribuciones en su principal revista. Entonces, bueno, la primera lámina es básicamente los antecedentes que ya les he dicho de... Bueno, ahí está básicamente lo que les decía de Loyola en la anterior. Sus datos más importantes, que ya los comenté. Ahora bien, ¿cómo está México en los años 50? México venía de un proceso de recuperación que ya llevaba más de 2 décadas después de la crisis de 1929-32. Nosotros entramos en crisis antes, tal vez en parte por la guerra cristera. Mucho se lo debimos también a un secretario de Hacienda, el secretario Luis Montes de Oca, que era partidario de políticas procíclicas. Entonces, como él estaba obsesionado con la estabilidad cambiaria y de precios, pues él respondió con una política procíclica a una desaceleración que se da antes de la Gran Depresión, que se profundiza en la Gran Depresión y que determina su salida finalmente de la Secretaría de Hacienda a principios de 1932. Él estuvo de principios de 27 a principios de 1932 y es sustituido por el que había sido su antecesor, que era Alberto J. Pani. Pani estuvo relativamente poco en su segunda incursión en la Secretaría de Hacienda, estuvo de principios de 1932 a septiembre de 1933. Ahí hay una diferencia con el presidente Calles, plagada por cierto de chismes, que a lo mejor en unos meses, si termino de escribir algo que estoy preparando, pues ahí lo podrán leer con más detalle, pero lo cierto es que a Pani le debemos el inicio de una política anticíclica que busca tratar de sacar a la economía del bache en el que había salido, en el que había entrado, y lo logra. Y habría que decir que los secretarios que lo siguieron, incluido el general Calles, que se hizo, Plutarco Elías Calles, que se hizo brevemente cargo de la Secretaría de Hacienda, solamente 3 meses. Después estuvieron otros, Marta R. Gómez, Narciso Basols, y finalmente llega en junio de 1935 Eduardo Suárez. Mantienen esta política anticíclica, tanto fiscal como monetaria, y para esto se llevan a cabo reformas a la Ley Orgánica del Banco de México en 1936 y en 1941 para mantener una política, una política anticíclica. Y esto logra que la economía mexicana se mantenga creciendo, incluso cuando la mayor parte de las economías del mundo tienen una recaída, guiadas por la economía de Estados Unidos en 1938. Claro, el reverso de la moneda es un proceso inflacionario.
un proceso inflacionario, al principio moderado, veníamos de una deflación muy fuerte durante los años de 30, 31, 32, que hubo una contracción muy fuerte de la oferta monetaria. Hay un inicio de la inflación hacia 35, 36, se va a ver con mayor claridad ya en los años 40, y esto se traduce en una inestabilidad cambiaria importante. Vamos a pasar de un tipo de cambio del peso frente al dólar de 3.60 en 1934, 3.60 pesos por dólar, a 8.65 en 1948, y finalmente la devaluación de 1954 que va a llevar el tipo de cambio a 12.50. Entonces, venimos de una experiencia de crecimiento con inflación, casi todos los autores que han abordado el periodo así le llaman, periodo de crecimiento con inflación, y es este el contexto en el cual se encuentra la economía cuando se produce la gran devaluación de 54, devaluación además traumática porque el presidente Ruiz Cortines, que no era economista pero era muy colmilludo, hace la devaluación en Semana Santa. Pues además uno lo agarraron de vacaciones, por eso después se hablaba, por ejemplo, anuncian un sábado de gloria, entonces por eso todavía la expresión sabadazo es sinónimo de madruguete, de malas noticias para alguien. Entonces, ese es el contexto en el cual además se forma Noyola como estudiante de economía y inicia propiamente su experiencia ya profesional como un destacado consultor y funcionario de organismos internacionales y como profesor, que también lo fue en nuestra escuela. La gráfica en donde podemos ver la evolución del índice de precios y la evolución de las tasas de inflación. Hay una política que eso fue muy criticado en algunos momentos de freno y arranque. Por momentos se trataba, cuando se veía que estaba aumentando la inflación, sí se trataba de contraer un poco la economía, pero cuando se veía que había un efecto en el nivel de crecimiento, en la tasa de crecimiento, la prioridad al final era mantener el crecimiento. Fue la prioridad de los secretarios de Hacienda Suárez, Beteta, y también lo fue del secretario de Hacienda del presidente Adolfo Ruiz Cortines, Antonio Carrillo Flores. De ahí que se le llamaran, y ellos mismos asumieron gustosos el sobrenombre de desarrollistas. Y se comenzó a hablar de que había dos posiciones: los desarrollistas enfrentados con los monetaristas, que además identificaban con las posiciones que ya desde su creación el Fondo Monetario Internacional estaba defendiendo, el Fondo Monetario, fijando como prioridad la estabilidad cambiaria de precios, acorde en gran medida que eso iba el mandato que le habían conferido los acuerdos de Bretton Woods, el gran guardián de la estabilidad monetaria y financiera de la arquitectura institucional de la posguerra. Entonces, ahí vemos las tasas de inflación, cómo van a estar oscilando, pero con un pico bastante importante, si se fijan ustedes, hacia los últimos años en la Segunda Guerra Mundial, 44-45, un descenso al inicio del gobierno de Miguel Alemán, un nuevo crecimiento a principios de los años 50, y aquí habría que decir algo, juega un papel, por supuesto, el contexto internacional, y de ahí que los desequilibrios de balanza de pagos fueran uno de los principales factores que influían en estos problemas que enfrentaba la economía mexicana, y están muy asociados también pues, a los grandes conflictos de la época. Primero la Segunda Guerra Mundial, y entre 1952 y 1954 la Guerra de Corea, que es el último gran conflicto, que después vino lo de Vietnam, pero tuvo otras repercusiones para el caso de la economía mexicana. Entonces, de ahí que el tema de la inflación fue un tema sobre el que había que reflexionar, porque más había dos posturas muy definidas ya en los años 50, no solo a nivel de organismos internacionales, el Fondo privilegiando la estabilidad, la CEPAL recomendando políticas de estímulo a la inversión, al crecimiento, y Noyola con esta experiencia de haber trabajado en las dos instituciones, él claramente más identificado, y de ahí que tenga mucho más participación dentro de la CEPAL.
La devaluación de 54 es tan traumática que se da el acontecimiento que ha descrito muy bien y ha analizado la doctora Romero Sotelo, y antes en un libro que ella misma coordinó, también hay un espléndido capítulo de Francisco Suárez Dávila, donde lo analiza el tema de este debate ministerial que en sí mismo da no solo para una conferencia, sino para un ciclo de conferencias. Montes de Oca criticando a los desarrollistas porque han perdido la estabilidad cambiaria de precios de la economía mexicana, y que al final esto termina afectando a las clases más desprotegidas, porque pues, se deteriora el poder adquisitivo. En cambio, Suárez y Beteta defendiendo la necesidad de mantener el crecimiento de la economía, y Pani en una posición bastante grilla, como fue toda su vida Pani, más cerca de los planteamientos de Montes de Oca, pero sin desperdiciar la oportunidad de atacarlo de reaccionario a Montes de Oca. Yo creo que a sus tiernos 70 y tantos años todavía tenía la esperanza de que alguien lo llamara a ser secretario de Hacienda, donde se quería presentar como el justo medio. Entonces hay toda una discusión, pero que ejemplifica muy bien, por un lado, la posición desarrollista de hay que mantener el crecimiento a toda costa, defendiéndose que ellos dirían que como que tenían, sin decirlo explícitamente, ciertas bandas de que cuando veían que la inflación estaba disparando demasiado, sí metían algo de freno y que había un cierto control, pero que la prioridad claramente era el crecimiento, frente a Montes de Oca, que era un obsesivo de la estabilidad, tan obsesivo que nos metió en una crisis y en una deflación pavorosa en plena Gran Depresión, en su obsesión de tratar de recuperar. Visto a la distancia parece patológico, pero estaba pensando en recuperar la paridad del peso con el dólar, la de 1 a 1, cuando el tipo de cambio cuando él entra estaba ya en 2.40, cosa que nos parecía bastante insólito. Entonces, la caída del Producto Interno Bruto en 32 es la más alta que tenemos registrada desde que tenemos estadísticas económicas razonablemente confiables en México. Se calcula que fue de más del 10% allá, y todos incluso hablan del 19%, cual es una brutalidad. Pero bueno, fue sin duda un secretario de Hacienda polémico, pero que también hay que decirlo de su escuela. Hace unos años, cuando develaron una placa en Palacio Nacional, algunos secretarios de Hacienda y exsecretarios de Hacienda que declararon a Antonio Ortiz Mena precursor del neoliberalismo en México, precursor del neoliberalismo como timbre de orgullo, porque en ese momento pues, todos eran los que estaban ahí eran neoliberales. Pues pobre don Antonio, porque él era más bien desarrollista. En todo caso, el gran precursor del neoliberalismo es precisamente Montes de Oca. Pero lo que es interesante al final es ver que estas son las dos posiciones en medio de las cuales pues, se va a mover el debate en nuestro país. Y yo creo que es muy importante tenerlas en cuenta porque en gran medida Loyola está interactuando con ambas posiciones. Loyola, en su artículo sobre el Fondo Monetario Internacional, hace una crítica muy certera de lo que él llama la posición monetarista. ¿En qué consiste esta posición monetarista? Pues básicamente está identificada con el fondo, con las preocupaciones de Montes de Oca por la estabilidad cambiaria de precios. Consideran que el principal factor de inestabilidad es la política económica, la fiscal, en la medida en la que se incurre en un déficit creciente y que la gran crítica es que es financiada, como dicen en aquel entonces, por financiamiento del gasto público con emisión inorgánica y en general una política monetaria y crediticia irracional de privilegiar la expansión sin atender las presiones inflacionarias que lo generan. Algo interesante desde entonces es que se considera que una de las anclas inflacionarias deben de ser los salarios. O sea, no es momento de revisar los salarios en momentos inflacionarios, aunque se esté deteriorando el poder adquisitivo, porque eso genera más inflación. Entonces hay que permitir que bajen los salarios en aras de recuperar estabilidad. Ya después se recuperarán, habría que añadir en el muy largo plazo dentro de este razonamiento. Pero bueno, esa era básicamente
el razonamiento, también una crítica a los controles de precios de los productos básicos. Eso agrava la situación porque desquicia el mecanismo de precios como mecanismo de asignación de los recursos y genera desabasto de productos esenciales, y eso al final termina produciendo un mayor desabasto y mayores problemas. Y bueno, la consecuencia es que el alza de los precios internos reduce el poder adquisitivo de la moneda, pero hay una reticencia de la autoridad monetaria a devaluar, a reconocer esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Se pospone la devaluación hasta el momento en el cual el desequilibrio externo ya hace imposible detenerla más, y cuando esto ocurre es una devaluación catastrófica, como lo fue en su momento la de 54, como lo fue en su momento la de 48, y bueno, esto reinicia el ciclo de las presiones inflacionarias, siempre dentro de la visión monetarista, provocando que pues, mayores presiones inflacionarias. ¿Cuál es el planteamiento de Noyola? Bueno, primero dice, la inflación no es un fenómeno monetario, la inflación está claramente asociada a problemas de la estructura económica. Pero también, algo que es muy interesante en su razonamiento, reconoce que hay factores institucionales que pueden afectar la inflación. Es interesante ver cómo él considera que hay elementos de carácter estructural, hay elementos de carácter dinámico y hay elementos de carácter institucional. De carácter estructural, claramente, la estructura de la población y la ocupación, sobre todo cómo está distribuida la ocupación de la población entre los sectores de actividad económica, un sector primario en el cual todavía hay una gran cantidad de población en actividades de muy baja productividad, pero en transición a una economía, a una sociedad más urbana. Estos son los años en los cuales se va a operar la transición de un país predominantemente rural a otro predominantemente urbano, con una industrialización que se está acelerando, pero donde también se aprecian signos de una muy temprana terciarización de ciertos sectores de la economía. Entonces, la estructura de la producción y la distribución de la población entre los sectores, de la ocupación de la población entre estos sectores, y las diferencias de productividad entre los diferentes sectores son elementos a considerar en el razonamiento de Noyola. Hay elementos de carácter dinámico, dice, hay las diferencias entre el ritmo de crecimiento de la economía en su conjunto y de algunos sectores específicos. Él pone énfasis en dos: los problemas del sector externo, qué tan rápido crecen las exportaciones frente a los requerimientos que se necesitan para financiar las importaciones, que tienden a crecer más rápido, y qué tan inelástica es la oferta de alimentos. Esos son los dos sectores que a él le preocupan más. Y hay elementos de carácter institucional: cómo está organizado el sector privado, cuál es el grado de monopolio que hay en la economía, los mecanismos de fijación de precios, qué tan fuertes son los sindicatos a la hora de determinar la remuneración al trabajo, y de manera destacada cómo funciona el Estado y qué grado de orientación tiene su intervención en la economía. De hecho, Noyola, en el artículo sobre desarrollo económico de América Latina, se va a centrar en analizar dos experiencias, la chilena y la mexicana, y dice que le hubiera gustado analizar la brasileña. Se detiene en Chile y sirve para analizar algunas diferencias interesantes con México. Por ejemplo, bueno, antes del análisis respecto a las experiencias, plantea algunas categorías básicas de análisis. Por un lado, distingue entre las presiones inflacionarias básicas, que se originan, como ya lo adelantaba, en desequilibrios en el comercio, en desequilibrios de crecimiento frecuentemente originados en dos sectores: el comercio exterior y la agricultura. Habría que decir que en general la producción de alimentos, no solamente la agricultura, el sector agropecuario. Y por otro lado están los mecanismos de propagación, que pueden ser muy variados, pero distingue el mecanismo fiscal. Juega un papel importante y en él está incluido lo que él llama el sistema de previsión social, llamaríamos nosotros la seguridad social en su sentido más amplio.
el mecanismo del crédito y el mecanismo de reajuste de precios e ingresos. Él dice que la intensidad de la inflación va a depender primordialmente de la magnitud de las presiones inflacionarias básicas y, en segundo lugar, de la existencia de mecanismos de propagación y de la acción que estos van a desempeñar. Y entonces, sí, en el caso de México, él identifica que la presión inflacionaria básica en México se debe al sector externo. Él dice que en ese momento, en los años 50, no es un factor de preocupación o que incida claramente en la inestabilidad de precios el sector agrícola. En gran medida lo es, o es así, porque son los mejores años de la reforma agraria. Una de las virtudes que con frecuencia se le olvida a los críticos de la reforma agraria, de la reforma cardenista, es que el reparto masivo de tierras en los años 30, en el periodo de Cárdenas, lleva a que tuvimos una balanza agrícola superavitaria hasta 1966, de tal manera que la producción de alimentos en ese momento no era un factor, como si lo era en Chile. Él hace la distinción en ese momento cuando analiza el caso de Chile. En Chile sí hay un problema y una oferta de alimentos masiva en este. En ese momento, en la actualidad, podemos decir que las cosas han cambiado mucho. Claro, también la población en México creció muchísimo. En esos años no era problema todavía. Tan no lo era que el lema de campaña de Miguel Alemán era gobernar es poblar. Y Echeverría empezó otra vez con ese de gobernar es poblar y terminó con la familia pequeña vive mejor, porque ahí es cuando cae el 20 de que la cosa no puede seguir indefinidamente, ¿no? Por otro lado, bueno, él lo que dice es, sí hay un problema de que están creciendo más rápido las importaciones que las exportaciones, que no hay un adecuado mecanismo para financiar en el largo plazo ese desequilibrio, y que eso es básicamente la principal presión en ese momento hacia la devaluación. Ahora lo que dice es, eso se podría mitigar con subsidios cambiarios, no indiscriminados, pero sí orientados a las importaciones de bienes de capital principalmente. O sea, facilitar aquellas importaciones que en el largo plazo pueden generar, por la vía de apoyar el proceso de industrialización, una posterior generación de divisas. Él no está pensando en que la economía mexicana va a estar permanentemente cerrada. O sea, de hecho, en el sentido estricto no lo estaba. Es un mito de que éramos una economía completamente cerrada, pues no, selectivamente cerrada. Y sí pensaba, sí se planteaba la necesidad de generar un crecimiento de las exportaciones que permitiera relajar la restricción externa. Destacaba que, a diferencia de Chile, las fluctuaciones de los términos de intercambio no habían sido tan drásticas para México como para Chile en el ciclo económico internacional asociado al final de la Segunda Guerra, en donde caen los precios de las materias primas después de ese impulso a la demanda que había sido la guerra. Luego vuelven a subir como consecuencia de la guerra de Corea, vuelven a bajar. Sí nos afectó la caída, sobre todo en los precios de los metales, pero le pegó mucho más duro a Chile. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos, digamos, que mejores condiciones. Y lo que destaca es que en México, lo que ya les decía, no hay propiamente una presión inflacionaria originada en la rigidez de la producción de alimentos. Destaca más, esto es muy interesante, el tema del los efectos de un sistema fiscal que él ya denomina francamente como regresivo. Y aquí hago una discreción. El estudio que hacen Urquidi, Osvaldo Zunkel, como dice, yo estaba muy chiquito, era como un chalán de estos, de Mayola y de Urquidi. El estudio no le gustó al gobierno mexicano porque decía esto. Decía, el sistema impositivo mexicano es regresivo. La progresividad del ingreso sobre la renta disminuye cuando se pasa de los ingresos medios a los ingresos altos.
y el efecto redistributivo del gasto es muy pequeño, y la cobertura de los sistemas de seguridad social es muy limitada. Eso no le gustó a México, México no quiso que se publicara el estudio, Prebisch aceptó, y esa es una de las razones por las cuales también Prebisch no incorpora las aportaciones de Loyola y de otros a la teoría estructuralista de la inflación. Años después, y así a sotto voce, se va a incorporar a las ideas de la CEPAL. Pero en ese momento no vamos a encontrar la teoría estructuralista de la inflación en ninguno de los documentos oficiales de la CEPAL, porque Prebisch no quería un enfrentamiento con el gobierno mexicano. Eso lleva a que Urquide y a Zunkel renuncien a la CEPAL. Zunkel regresó muy rápido, Urquide nunca más regresó. Y ya después se hizo director del Centro de Estudios Geográficos y Económicos y Demográficos del Colmex, y luego se hace presidente del Colmex. Entonces ya por ahí una vía de no retorno. Y Loyola sigue en la CEPAL, pero ya cuando está en Cuba, pues renuncia y se queda en Cuba. Ese fue un factor importante porque era una crítica que cuestionaba mucho, no solamente a un gobierno, el gobierno mexicano en general, sino un gobierno que en particular se decía heredero de una revolución que en teoría buscaba una redistribución y que la había propiciado a través de la reforma agraria, pero que en la parte fiscal se revelaba como un gobierno mucho más conservador. En ese sentido, el gobierno mexicano no quiso que saliera ese cuestionamiento, y eso es lo que explica en gran medida estos temas. Otro factor asociado a un tema institucional, la debilidad de los sindicatos en las negociaciones salariales, que son resultado directo del sistema corporativo que existía en el país. O sea, la gran paradoja es que, habiendo sido incorporados los sindicatos al partido en el poder, el gobierno los podía controlar para moderar sus peticiones de aumentos de salarios, y en los hechos sí usaba como ancla inflacionaria los salarios, y eso beneficiaba, por supuesto, el capital. O sea, la gran paradoja es que el control que el Estado ya ejercía sobre el movimiento obrero organizado permitía que en la negociación salarial estuviera contenida la demanda salarial, y eso beneficiaba al capital y tenía una consecuencia directa en la distribución del ingreso. De tal manera que, aunque hay un aumento en los salarios reales en este periodo, Loyola sostiene que el aumento es inferior a los incrementos en la productividad registrados en este momento. Entonces, bueno, pues esto se traduce en una mayor concentración del ingreso que Loyola ya advierte en los años 50, que está implícita en el estudio también sobre México que se hace después de la devaluación, y que van a ser temas que va a retomar en los años 60 otras personalidades distinguidas de la escuela, como sería el caso de Ifigenia Martínez, con sus estudios sobre la distribución del ingreso en México. Entonces, bueno, como conclusión, hay un pensamiento económico muy interesante que podemos recuperar a partir de sus escritos. Después va a escribir un libro sobre bueno, más bien se publica un libro que recoge varios de sus apuntes y de sus notas sobre su experiencia en Cuba, que lo publica en el siglo XXI. Pero podemos ver que hay una evolución del pensamiento de Loyola, que es un producto completamente mexicano en cuanto a su formación académica, pero que se beneficia de su paso por el Fondo Monetario Internacional para entender sus razonamientos, aunque nunca los compartió, pero los estudió, los analizó, participó directamente en las primeras etapas del fondo, decide, yo creo que incluso por una afinidad ideológica mayor, irse a la CEPAL, y decide por una afinidad ideológica mayor al final terminar en Cuba. Pero en el camino hace una reflexión muy interesante sobre el desarrollo económico latinoamericano y en particular sobre la inflación. Y bueno, pues el análisis que él hace es que las recomendaciones monetaristas están fuertemente sesgadas por una posición ideológica que le atribuye al Estado, a la participación del Estado en la economía, todos los males, pero no se hace cargo
de los funcionamientos indeseables del mercado, de los problemas de concentración del ingreso que prevalecen y que propone por eso acciones que pueden agravar en lugar de mejorar la situación. Yo creo que algo que es importante destacar es que aun cuando la CEPAL, en particular hay que decirlo con todos con nombre y apellido, Prevish en ese momento no va a estar de acuerdo, no va a avalar, no va a incorporar estos planteamientos, van a terminar siendo una parte importante de lo que hoy llamamos el estructuralismo. Y en ese sentido sí se pueden considerar como parte de esa corriente de pensamiento, aunque en su momento la CEPAL no les haya dado la cobertura institucional que les hubiera correspondido. Pues ese sería el planteamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. ¿Desean hacer algún comentario? Lástima que murió tan joven, que con 50 años, ¿no? Pudo haber sido como consenso juntado para Brasil, o sea, haber creado una escuela de pensamiento en este país, tremenda, ¿no? Nadie la formó, ¿no? Quisiera hacer un comentario con respecto a la posición esta del sector externo de la inflación. O sea, dice, las exportaciones no crecieron, tanto como mercado interno, o sea, y ahí el déficit y el riesgo regulatorio. Ayer hizo una declaración este vato de Jonathan Heath, que la inflación en México no va a disminuir hasta que disminuya la inflación internacional. Estamos importando caro. Pero eso es el resultado de la capacidad productiva interna no serán suficientes, que nos ha llevado a depender. Antes importábamos baratos, porque también el dólar estaba barato, ¿no? Y ahora estamos importando caro por la inflación internacional, a pesar de que el dólar sigue barato, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, resaltar la cuestión estructural, que son los problemas estructurales que están detrás del déficit, por tanto, ahora, sí, porque si toman las últimas décadas, el déficit ha estado presente, pero se ha contrarrestado la vía de evolución sobre la entrada de capitales. Y la misma apreciación del tipo de cambio, o sea, como hay entrada de capitales, la entrada de capitales también aprecia el tipo de cambio, o sea, con la tasa de interés, y creamos un ciclo vicioso. Porque para atravesar el tipo de cambio, como hay entrada de capitales, la tasa de interés, autoridad fiscal, sigues negando la esfera productiva y sigues presiones negativas sobre el sector externo, y caemos en ese ciclo vicioso de depender más de la entrada de capitales para seguir manteniendo y vaciar el déficit, para mantener estable el tipo de cambio, y es insostenible, ¿no? Entonces, mientras no se encarguen los problemas estructurales, pues seguirá el déficit y seguirá la dependencia de capitales, y el país no tiene asegurado, ¿no? Entrada de capitales. Por más aumenta la tasa de interés que se está dando, no vas a pagar en el contexto proteccionista. Pero qué bien que usted, o sea, te felicito, ¿no? O sea, buena posición, gracias. Muchas gracias. Bueno, Arturo dice que mi pregunta está dirigida a Pochola, tiene vínculos teóricos que se ven muy cercanos a Flores de la Peña. O sea, Flores de la Peña discute también que la inflación es un problema mental y no son problemas. Entonces, ¿cómo dice Arturo? No hay una escuela. Pues yo creo que Loyola, a final de cuentas, con Loyola y esos otros autores, con Flores de la Peña, se está formando una escuela que está discutiendo con el monetarismo. Yo creo que no hemos recuperado a nuestros economistas. Bueno, que escuela de gobierno, ¿de dónde dan clases? No, yo, Arturo. Flores de la Peña estudió muchísimo. Los obstáculos al realizar. Los obstáculos, y escribió un artículo sobre la inflación muy interesante, porque discute justamente, pero de una manera compleja. Entonces, mi pregunta es si justamente Loyola no fue una semilla y no se articuló con otros economistas, porque se está formando una corriente, no en el México, y que está discutiendo además justamente con los organismos internacionales, claramente, como en el caso de Flores de la Peña y su articulación con Kálleske en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. Entonces yo creo que ahí sí hay, yo veo que claramente puede ser parte de la alimentación a la llamada tradición desarrollista mexicana, ¿no?
también creo que por ahí puede estar vinculado. Y además, porque cuando tú estás planteando el problema del fiscal, es uno de los problemas y discusiones de Flores de la Pena, ¿no? Entonces, no sé si tú sabes si hay una vinculación ahí con Flores de la Pena en Loyola. No lo sé, aunque Es ahora interesante. pensándolo, se me hace que eran contemporáneos, porque Sí, eso Flores de la Peña es también, yo estoy casi seguro que nació por ahí de los años 20. sí. Creo que son contemporáneos, por eso me surge la pregunta. Son Flor contemporáneos. de la Peña se va a Naciones Unidas, cuando ya se va a comunicar, y luego se va a CEPAL, ¿sí? En lugar de meterse con calle izquierda, por el desarrollo de los pero conviven más o menos en el mismo escenario de las relaciones. Sí. Yo creo que construye escuelas. Antes de una escuela y una discusión. Solo una acotación. La diferencia entre México y Brasil es que los brasileños estaban en el gobierno y seguían dando clases. Y aquí la gente se fue al gobierno y ahí se quedó. No era primera vez que lo dije eso a la Flores Igual. fue director de la facultad de Sí, sí, pero lo que estoy diciendo, no es el dije a la Igual. Oiga, pues si usted hubiera seguido aquí en la universidad, hubiera formado una escuela de pero sí, ¿cuántos años tuvo? Sí, pero no se forma solamente una escuela, ¿cierto? Una Espera, escuela, clase, no se forma solamente una escuela así. Una escuela se forma construyendo un pensamiento. O sea, que eso es como se forma una escuela. No puedes estar dando clases. Seguramente Flores de la Peña dio clases, becaba, fíjate, Flores de la Peña, de su salario, becaba a 5 alumnos cada año de su salario. Daba clases a la facultad. Entonces yo creo que además puedes formar escuela más militante, pero también formas escuela construyendo pensamiento, escribiendo y difundiendo. Y después mandó a varios a estudiar a Polonia. Claro. Terminaron embajadores, esa es otra historia. Así es, pero claro, es otra historia. Pero yo lo que veo es que hay mucho en común entre el pensamiento de ellos, y que sí se está formando y sí están debatiendo contra el monetarismo. Y además contra los organismos internacionales, ¿no? Y hay otros antecedentes, por ejemplo, con la devaluación del 48, que tú bien cuentas, la discusión y la atención fue con el misión formado Fondo Monetario Internacional, que le pide a Betenda y le piden al Banco de México que el gasto se contraiga. Betenda contesta que el gasto no se va a contraer. O sea, hay una presión internacional y ellos como empresarios están siguiendo. Por eso me parece muy valioso la conversación que nos están dando esa corriente. Además, la contracorriente. Bueno, simplemente muy agradable la conversación que nos has brindado. Y lo que quisiera es un tanto contrastarlo con lo que sucedió en el periodo inmediatamente después, es decir, con el periodo de desarrollo estabilizador. Porque, digamos, ahí lo que tenemos es pues una estabilidad financiera que aseguraba el equilibrio al interior del país y también, digamos, mantenía el equilibrio externo. Otras circunstancias, pero sí fue fundamental, digamos, para estos asuntos de redistribución del ingreso. El promedio de la inflación, hasta donde recuerdo, entre 1960 al 70 fue de 4%, ¿no? Hubo un año, 1962, en que es inflación cero. De nuevo, digamos, allí lo que leyendo incluso a José Ramón López Portillo, que hizo su doctorado en Oxford,
estaríamos viendo pues, un sector, digamos, el grupo de los financieros, como se le llama, ¿no? En la literatura de la historia económica de México, pues era totalmente, digamos, independiente, o el gobierno, el ejecutivo, lo dejaba hacer, ¿no? Porque, digamos, el aspecto fundamental, como ahorita se recordó, el del sector agrícola, pues era en realidad un baluarte. Ahorita no tenía preciso todo el periodo, digamos, en que pues, no tuvimos un problema de importación de alimentos, pero es enorme, ¿verdad? Más de 2, casi, o aproximadamente 3 décadas. Entonces, digamos, un tanto presentación o introducción de algún elemento. De hecho, la independencia del grupo financiero viene desde que se fundó el banco, inclusive atrás, pero vamos a poner una moneda, digamos, como se dice en el sector agrario, fija, 1925, que es cuando se funda el Banco Central. Bien, entonces, digamos, las conclusiones a las que una de ellas me llamó la atención, digamos, derivada de Noyola, ¿verdad? En el sentido pues, de que hay, digamos, aspectos monetarios, política monetaria, que en ese periodo no se maneja adecuadamente, pues estaría rivalizada utilizando como prisma el desarrollo estabilizador, ¿verdad? Porque, de nuevo, ellos trajeron una dinámica, sí, el poder político en México los consentía, pues porque aseguraban estabilidad financiera, de tal manera que si hubo inestabilidad financiera antes de 1960, considero, tendría que ser el sector externo, el efecto, digamos, pues de toda esta robusta demanda que hubo de los Estados Unidos de productos agrícolas, ¿verdad? También la traída de inversiones, de inversión física desde los Estados Unidos a establecer las primeras pues maquiladoras, las primeras empresas realmente no solo de Estados Unidos, sino de Europa. En fin, así que yo glosando la situación sin conocer mucho sobre Noyola, pero admirándolo, por supuesto, por lo que lo conozco, él estaba en ascenso intelectualmente y él estaba de alguna manera, ya por las conclusiones de esta presentación, pues las diferentes posiciones que cumplía, en algún momento evidentemente se sintió intelectualmente atraído por el espíritu, por el pensamiento, por la convergencia también de otros intelectuales en la CEPAL. Pero quizás su experiencia en el Fondo Monetario Internacional, que puramente se dedicaba a eso, ¿verdad? A la estabilidad cambiaria, pues lo hizo tanto, digamos, oscilar sus consideraciones y al final del día, pues no madurarlas, digamos, ¿no? En términos de los efectos de la inflación en todos los demás rubros, ¿no? Incluido pues, los de los salarios como mecanismo de redistribución del ingreso y la valoración pues, de lo que yo sí tengo la convicción de que la política financiera, aún en plena Segunda Guerra Mundial, el hecho de no intervención en ese momento, de dejar hacer a los técnicos, digamos, a los financieros, fue lo que le dio viabilidad al país y de que eventualmente pues, hubiese estas tasas de crecimiento impresionantes de los 60, que es de 6%, ¿no? En realidad no es, nunca habíamos tenido tasas
de crecimiento real del producto tan robustas. Y queda como una reflexión. Una pregunta. ¿Cuáles fueron las influencias teóricas de... Era un marxista, ¿no? Que hablan, pero... Bueno, habla de ejército usual de reserva, o sea, que sí, ya había leído a Marx. Es marxista. Y No de salir del closet en Cuba. sí, ¿no? Pero tendría también, de alguna manera se va acercando al pensamiento cartesiano como, bueno, el caso de Francia Sí, fue muy calificado. critican a los keynesianos en la escuela sueca, los artículos. Que son demasiado generales y no van al tema de la estructura política. Creo que antes estaba Pablo, ¿no? Sí, sí, yo nada más quería primero felicitar que está muy claro el tema y todo esta presentación es fundamental. Pero destacar que Juan Loyola era un teórico, pero un hombre muy preocupado por llevar a la práctica. O sea, era esencialmente un economista político, no solo era un teórico de economía, sino él se diferenciaba con premios, sino que pues, lanzaba teoría, pero no hacía práctica, y la preocupación de Loyola de llevar a la práctica lo demostró en la vida, llevándose la teoría a intentar apoyar a Cuba, a Che Guevara, en este cambio de vida que tuvo, de ser un asesor, un consultor, a llevarlo a la práctica, y por eso también se va a hacer. Entonces, es una cosa que hay que destacar. En segundo, era un conocedor amplio del contexto internacional. O sea, creo que hoy por hoy se trata de ese análisis nacional o latinoamericano sin considerar lo que está pasando en el mundo, como se menciona, cambios de toda la dinámica de producción internacional, el cambio del dominio financiero, y esto meterlo en el contexto de la vida política. O sea, ¿por qué nuestros egresados, que como decía Arturo, se fueron al gobierno, después se disciplinaron? ¿Cuál es la relación entre la vida política y la disciplina pelista política del partido dominante, que es lo que se está tratando de reconstruir, contra la teoría y la aplicación de la teoría? O sea, ahí hay un problema interesante, analizar la relación compleja de la práctica económica y la práctica política en un contexto. Yo creo que es un tema que Juan Loyola dominó y lo puso llevar a la práctica, que después todos sus seguidores, incluso Horacio Flores de la Peña, aceptan muy sumisamente la embajada en Rusia y se callan, ya no sé más, ¿no? Y deja sus textos, pero de ahí se empieza a abrir en la facultad la corriente marxista, dejando descuidado toda la parte estructuralista, en toda la dominación marxista. Pero pues, se han conocido muchos. Y los jóvenes que entramos, pues veíamos el marxismo como discusión y no nos enseñaron el estructuralismo. Y hoy por hoy, ni marxismo ni estructuralismo. Es una tragedia. ¿Qué piensas acerca de eso? Porque hoy, ayer hablé con la jefa de estudios profesionales, me ha asustado. Está promoviendo un diseño general de plan de estudios del país donde desaparece los planteamientos de una escuela de economía estructuralista y marxista. Ojalá pudiéramos rescatar eso. ¿Qué piensas en torno a eso? Yo creo que son elementos muy importantes, no solo de nuestra identidad como escuela, sino que creo que hay muchas ideas estructuralistas que son fundamentales para entender lo que está ocurriendo. Yo recordaría, ya no lo puse por razones de tiempo, pero hay por lo menos dos momentos en los cuales se vuelve a poner en evidencia la pertinencia de muchas de las ideas de Loyola,
que es durante la crisis inflacionaria de los años 80, el propio Pedro Aspe, cuando propone el impacto de estabilidad y crecimiento económico, que después dio lugar al Pacto de Solidaridad Económica, no, perdón, el Pacto de Solidaridad Económica, que después se llamó Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Aspe dice explícitamente que el pacto está basado en una combinación que, por cierto, no le gustó nada al Fondo Monetario del Banco Mundial en ese momento, de políticas ortodoxas. Se mantiene una política monetaria contractiva, una política fiscal restrictiva, pero también con controles de precios para frenar lo que después se desarrolló como el mecanismo de la inflación inercial. Diciendo que eso no se iba a corregir con políticas de ajuste ortodoxos. Y bueno, la evidencia además está a la vista. Y es algo que también dice Loyola. Cuando se sigue al pie de la letra la recomendación del fondo de políticas restrictivas, los efectos son limitados. No es cierto que se logra contener la inflación en la noche a la mañana. Si no se atienden los factores estructurales, es prácticamente imposible. Entonces, el propio Aspe, con una formación ortodoxa, lo reivindica. Yo creo que hoy otra vez lo estamos viendo precisamente con lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que es algo importante y que no es solamente una curiosidad intelectual. Yo creo que sí nos da elementos para comprender lo que vivimos. Gracias. La compañera pidió la palabra. Yo prefería que primero hable ella y luego yo. Bueno, pues gracias por la ponencia, doctor Romero. Creo que es muy importante este tipo de temas, porque me interesa un poco con lo que dice el profesor Arroyo respecto a que en nuestras generaciones sí llevamos economía política, etcétera, ¿no? Pero en sí no llevamos una materia que sea de estructuralismo o que podamos ver de manera más a fondo estos temas. Y con la coyuntura actual observamos que el pensamiento no solo de Loyola sigue siendo pertinente, ¿no? O sea, observamos que se ha priorizado el control de la inflación, pero a costa de qué, ¿no? O sea, al poco crecimiento que se ha tenido a partir de que se implementó la inflación como, pues sí, como un control, ¿no? Y hay que llegar a la meta, etcétera. Se ha llegado a la meta, pero ¿cuáles han sido los costos, ¿no? Para poder tener eso. Y bueno, eso era mi comentario. Gracias. Bien, bueno, yo quiero decir tres cosas, ¿verdad? Y no me interesa hacer controversia, simplemente voy a comentar. Estoy convencido de lo que voy a decir. En la tercera cosa que voy a decir, ¿verdad? Yo coincido plenamente con lo que dijo Mario, ¿no? Pero comienzo por el primer punto. La verdad, yo celebro mucho que estemos coronando nuestro seminario de campo de desarrollo económico con esta conferencia y un seminario en este semestre dedicado a Fernando Loyola, a Pablo Loyola. Creo que es muy elocuente el hecho de que necesitamos seguir rescatando a nuestros clásicos que los tenemos. Loyola es, sin duda alguna, uno de ellos. Celebro también que estén algunos jóvenes aquí, ¿verdad? Eso es muy bueno, porque eso nos garantiza que podamos mantener la memoria del pensamiento histórico, de la historia del pensamiento económico que tenemos en nuestra facultad. Y qué bueno que los jóvenes escuchen este tipo de ponencias. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo tiene que ver un poco con lo que decía Pablo, ¿no? Efectivamente, Loyola era un teórico, era un gran teórico. Estos artículos que Leonardo citó, lo que comentó, en realidad están en la cresta de la ola del debate teórico internacional de ese momento. O sea, Loyola no está discutiendo cosas, digamos, del pensamiento económico del siglo XIX en ese momento. Desde luego, son insumos para su pensamiento. Pero el debate que le está planteando es justamente parte de los múltiples debates que emergieron
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se planteaba el problema de reconstruir la economía mundial, que en parte era también reconstruir la teoría económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la influencia de la teoría general de Keynes no vino en los años 30, sino sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entra Loyola, ¿verdad?, en medias res de estos grandes debates en ese momento. Y lo hace, y qué bueno que estén los jóvenes, lo hace de una manera antidogmática. Ciertamente tiene preferencias paradigmáticas, pero Loyola no profesa un dogma. O sea, Loyola, Leonardo lo planteaba, visitó el Fondo Monetario, visitó la CEPAL, estuvo en nuestra facultad, él se proveyó, ¿verdad?, de, como diría Joan Robinson, de una caja de herramientas para pensar la realidad por cuenta propia, pero no con dogmas. Entonces, Loyola, cuando habla de la agricultura, esto que Leonardo comentó, desde luego estaba familiarizado con las tesis de Kaleski acerca de que la inflación tenía que ver con la inelasticidad de la agricultura, la inelasticidad de la oferta de bienes de consumo alimenticio, bienes salariales, ¿no? Bueno, yo no compra literal esa tesis. De hecho, no solamente su análisis sobre México y Chile, que narró bien Leonardo, sino el estudio que él hizo de la economía cubana, justamente pone el acento de que uno de los problemas de la economía cubana es un problema estructural de la agricultura. Yo creo que ese estudio que él hace de la agricultura de la economía cubana, el problema del azúcar, justamente cuando el mercado internacional del azúcar entra en una crisis justamente por la revolución cubana, el impacto de la revolución cubana, Loyola piensa cómo Cuba va a planear una economía socialista en un contexto internacional, ¿verdad?, donde hay volatilidad, turbulencia de los precios del azúcar. Y entonces reflexiona los desafíos que tiene el gobierno de la revolución cubana para manejar la agricultura como un motor de crecimiento económico, por lo menos en el corto plazo. Pero está discutiendo el problema de la inflación ligado a las restricciones estructurales, y ese era el debate de Kaleski y de Kaldor, por cierto, ¿no? Kaldor plantea que en la industrialización de los países subdesarrollados, en la primera fase, es la agricultura quien financia la industrialización. Y solo al final es el sector externo. Loyola está justamente en ese debate. Entonces, no es un diletante, ¿verdad? No es un advenedizo, sino que está en la cresta de la ola, como digo, del gran debate teórico, ¿verdad? Y cómo pensar los problemas, Pablo lo decía, los problemas concretos de México y de América Latina. Bueno, ok. Eso me lleva al tercer punto, ¿verdad? Me parece que Maru lo puso de una manera que es inmejorable. No se genera escuela de pensamiento por dar medio siglo de clases en una facultad, ¿no? Hay quienes han dado clases medio siglo y no generaron escuela de pensamiento. Se genera escuela de pensamiento generando ideas, creando ideas, ¿verdad? Y eso hizo Loyola. Eso hizo Loyola. Hoy día, no, bueno, no hoy día, siempre, yo diría desde que Loyola lo planteó. La teoría de la inflación estructural goza de muy buena salud, no solo en América Latina, incluso fuera de América Latina. Hoy día, la teoría de la inflación estructural es profesada en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde se ha hecho siempre teoría económica. Hoy día, la teoría de la inflación estructural tiene una gran reputación. Y yo creo que a Loyola le habría encantado ver lo que está sucediendo hoy en la economía mundial, ¿verdad? Y le habría encantado ver lo que pasó en los años 80, después de la crisis externa. Creo que habría vivido suficiente para llegar a los años 80 y observar lo que Leonardo comentó a propósito de las políticas de ajuste de la economía americana y latinoamericana de los años 80. Porque justamente lo que fracasó en los años 80 en América Latina, y en Turquía, por cierto, también, fueron los experimentos monetaristas. Y fracasaron antes en Estados Unidos e Inglaterra. Los experimentos monetaristas para resolver los problemas no solo de desequilibrio de balanza de pagos, sino incluso de estabilidad de precios, ¿no?
Exactamente. Entonces fracasaron esos modelos, ¿verdad? ¿Y qué cosa, y cómo pudo México particularmente remontar los problemas justo cuando tiraron a la basura la teoría monetarista de la inflación y adoptaron esquemas heterodoxos, acercándose a la especie de Loyola, ¿verdad? ¿Y qué ha estado haciendo la Reserva Federal por décadas y décadas? Yo diría, me atrevería a decir, que la Reserva Federal, seguramente sin leer a Loyola, no ha estado haciendo otra cosa que aplicar lo que decía Loyola acerca de la inflación. Hoy día, desde hace mucho tiempo, ni siquiera la Reserva Federal cree que la inflación es un fenómeno monetario. No. Prueba de ello es que tiraron a la basura la regla de Taylor y están haciendo política monetaria no convencional. ¿No? ¿Por qué? Porque no es cierto que la inflación sea un fenómeno monetario. Entonces, hasta la Reserva Federal no cree en la inflación como un fenómeno monetario. Tampoco el Fondo Monetario Internacional, por cierto. Hay varios working papers donde el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, dice cosas que decía Loyola en los años 50. A principios de los años 60, creo que Loyola todavía vivía, pero no asistió a una conferencia que tuvo lugar en Río de Janeiro a propósito de los debates contemporáneos. Fue un debate sobre inflación versus crecimiento, a principios de los años 60. Toda la discusión está recogida en un volumen que publicó Charlie Teskey y otro autor, no me acuerdo ahora, pero Mónica Bayer y Charlie Teskey publicaron este libro recogiendo el debate. Y justamente ese libro pone en el centro de la discusión la teoría de Loyola sobre la inflación estructural. Entonces, la inflación estructural es un paradigma muy robusto. Loyola no tuvo en su tiempo a su disposición la serie de tiempo estadísticas que hoy tenemos, tampoco tuvo la econometría que hoy tenemos, pero esto podría ser una invitación a los jóvenes que incursionen y que hagan estudios empíricos, y creo que van a poder corroborar que Loyola estaba en lo correcto, ¿no? Termino diciendo lo siguiente. Me gustó mucho, Leonardo, cuando comentaste que Prebisch nunca abrazó la teoría estructural de la inflación. Efectivamente. Prebisch, en ese sentido, creo yo que no fue suficientemente heterodoxo, ¿verdad?, al respecto de la inflación. Y hubo inclusive un distanciamiento entre Prebisch y Celso Furtado. Y este distanciamiento entre Prebisch y Celso Furtado tiene su origen precisamente porque Furtado sí insistió en la CEPAL. Ya no estaba en la CEPAL, pero Furtado insistió en la CEPAL, que la teoría de la inflación estructural era el paradigma de inflación que debía abrazar la CEPAL. Y hubo una separación, no diría que ruptura, pero sí separación. Inclusive Furtado se fue a Cambridge a hacer una estancia en Cambridge. Y allá produjo 2 working papers que quedaron inéditos. Furtado murió y no se publicaron. Justamente esos working papers de Furtado son bien interesantes, porque Furtado ahí, ya son los años 70, hace 2 cosas principalmente. Uno, es pesimista acerca de que efectivamente el modelo de sustitución de exportaciones va a terminar en buen puerto de coronar la industrialización de América Latina. ¿Ah? Se da cuenta de que eso no va bien. Y segundo, rescata la teoría de Loyola sobre la inflación estructural. Dice, esto es una ruta fértil de pensar los problemas de la inflación. Entonces, en suma, yo creo que sí ha habido una escuela de la teoría de la inflación estructural. Que no se le ha llamado la escuela de Loyola es otra cuestión. Yo creo que en nuestra facultad sí ha habido y sigue habiendo preocupación por el estructuralismo. Los estudiantes que hicieron la licenciatura en Economía en la facultad en los años 70, en los años 80 y supongo que hasta el día de hoy, siguen llevando la materia de desarrollo económico donde se estudia el estructuralismo y hoy día el neoestructuralismo. ¿Qué cosa ocurrió en nuestra facultad? Lo que es cierto es que durante un periodo, en el análisis de los problemas latinoamericanos, predominó la teoría de la dependencia.
Pero no perdamos de vista que hay por lo menos una versión de la teoría de dependencia, y con esto termino, digamos que mucho, que abreva la teoría estructuralista. O sea, hay una versión estructuralista de la teoría de la dependencia. Y eso lo tuvimos en la facultad. Y lo hemos tenido siempre. Con teoría de dependencia, con teoría del estructuralismo y ahora en nuestro programa. Y nuestro posgrado, ¿verdad? Hay un campo de desarrollo económico y hay material de desarrollo económico donde seguimos estudiando eso. Creo que ahí Pablo tiene razón en un punto. No hemos sido suficientemente enfáticos, ¿verdad? A diferencia de otros países donde sí venden muy bien sus ideas, ¿verdad? Creo que nosotros deberíamos ser mucho más agresivos en difundir lo que hacemos. Gracias. Quinto. Bueno, también para los compañeros estudiantes, decir que tenemos un libro publicado. Okay. Me refiero al de Jaime Ross, Repensando Crecimiento, Desarrollo e Instituciones. Magnífico, ¿no? Que se nutre de todos estos, en algunos capítulos, ¿verdad? De los clásicos, vamos a decir, de la teoría del desarrollo o de la alta, algo así, como lo dice Krugman, en América Latina. Entonces, nada más recordar, pues, póstumamente a una personalidad de verdad de talla latinoamericana y que allí, digamos, incluso hasta modelizado, ¿no? Incorporado al pensamiento de Loyola y de otros, no exclusivamente de él, en la teoría del desarrollo. Y quizás un último, pues decir que en realidad los programas digamos, de reforma de nuestro plan de estudio, pues es imposible a esta altura, digamos, modelizar o modelar todo, ¿verdad? Todo un plan de estudios, digamos, guiado por un pensamiento o por una corriente como es el estructuralismo. Pero digamos, este proceso está guiado por, digamos, por la administración, ¿no? Que dirige el maestro Vega López, tiene muy claro, no ha, digamos, desencadenado en más porque seamos realistas, ¿no? De los procesos internos que vivimos, pero en lo que va, digamos, de avance, está contemplado que en el posgrado, en términos, digamos, de los campos de conocimiento y en los de licenciatura, en las áreas académicas, tiene que impulsarse una teoría económica con orientación social y que esa orientación social debe estar fincada precisamente en corrientes como la red estructural. Así que hacemos muchos esfuerzos en los campos de conocimiento. Yo me perdí por la multitud de cosas que sucede al final de cada semestre. A Mazzucato, ¿verdad? Una gran profesora, una gran Marcuso, perdón, me fui por Mariana, por Marcuso, ¿no? Que pues trajo colación precisamente a John Robinson, ¿no? A una intelectual, vamos a decir, muy herética en términos, digamos, de la teoría económica. Entonces, no queda otra para nuestra facultad más que el esfuerzo, vamos a decir, un tanto autodidáctico, que señaló el doctor Ferretti Hernández, y los esfuerzos institucionales que se puedan hacer, ¿no? Pero creo que la Facultad de Economía, en mis años de experiencia, vive sus mejores momentos en acentuar la orientación hacia el crecimiento económico en la formación académica de sus alumnos. Pues muchísimas gracias por Muchas gracias. asistir. Con esto doy por cerrada la última sesión de nuestro seminario. Gracias por asistir.